Entonces, con las secuencias, primero viendo una gráfica de lo que son las colecciones en escala. Entonces, las colecciones en escala hay de tres tipos. Hay colecciones que son secuencias, hay colecciones que son conjuntos y hay colecciones que son maps. Y todos ellos hacen parte de una clase en escala que se llama iterable o iterable. Y esa clase es la clase de las estructuras de datos que se pueden recorrer, digamos, iterativamente. Entonces, de alguna manera ellos abstraen y dicen, es una clase, una estructura de datos donde yo tengo un ir al siguiente, next item, alguna cosa de ese estilo, y el ir al siguiente de mi colección, y me permite, tengo una manera de recorrerlos todos. Eso es lo que es para ellos la clase iterable. Dentro de esa clase hay una que son las secuencias. Y dentro de las secuencias están las listas, los flujos, los vectores, los rangos, los arreglos y las cadenas. Hay otra que son los conjuntos. Y dentro de esos hay como dos implementaciones de conjuntos en tablas de hashing o en árboles. Y en los map hay también dos implementaciones de map, hash y tree, pero nosotros vamos a ver a nivel de secuencias de conjuntos y maps. No vamos a ver las implementaciones, excepto la que hemos visto con listas, o las de las secuencias. Entonces empecemos porque los vectores, las cadenas y los rangos son secuencias. Entonces, las listas son secuencias lineales. El acceso al primer elemento es mucho más rápido que el acceso a los del medio, a los últimos de la lista. Uno puede acceder a la cabeza de la lista o al resto. Perdón, pero acceder al enésimo requiere hacer n veces acceder a la cabeza del resto. Mucho hacer n restos y acceder a la cabeza del último. Scala define una implementación alternativa para las secuencias que se llama el vector. Vector no es lo mismo que arreglo. Los arreglos se van a poder modificar en el sitio. Los vectores no. Los vectores son inmutables, los arreglos no. Por eso, entonces habla en escala de los vectores. Y los vectores proveen un acceso más rápido en tiempo a los elementos de la secuencia. Y un vector puede acceder a la posición 3 muy rápido, en una lista no. Entonces, el vector es otro tipo de secuencia con un acceso más rápido a cada posición del elemento de la lista, de los elementos que esa secuencia tiene. Los vectores se crean muy parecidos a las listas. En lugar de decir list, decimos vector. De 10, 2, 6, 8, o vector de Juan, Pedro, Mariana. Este es un vector de strings, este es un vector de números enteros. Pero los vectores soportan las mismas operaciones que las listas, salvo el cons. Porque el cons es de listas. Los vectores no tienen el cons, pero en su lugar tienen una cosa que se llama más dos puntos y otra cosa que se llama dos puntos más. Son dos operadores que tienen los vectores que no tienen las listas, que permiten como aumentarle un elemento al vector, al principio o al final. Entonces, x, dos puntos más xs, crea un nuevo vector cuyo primer elemento es x y el resto son los que habían xs. Y xs, dos puntos más x, crea un nuevo vector cuyo último elemento es x, antecedido por todos los que habían xs. Entonces, como que en lugar de esta operación de cons que hay sobre listas, que solo me permite meter nuevos elementos en la cabeza de la lista, los vectores tienen dos operaciones que permiten meter elementos por adelante o por atrás del vector. Eso es todo lo nuevo que hay. Los dos son subclases de la clase secuencia, que es una subclase de la iterable que les mostré ahorita. ¿Mm? ¿Listo? Vamos a ver aquí. ¿Qué es? Listas. Entonces, colecciones. Bueno, ahorita jugamos con vectores, digamos, no crea vectores así. Y como los vectores son
subclase de secuencias. Entonces, sobre los vectores hay las mismas operaciones que hay sobre listas. Sobre los vectores yo puedo hacer map, puedo hacer reduce, puedo hacer las mismas operaciones que hago sobre listas, porque esas operaciones realmente van a ser genéricas sobre las secuencias, y más que sobre las secuencias, sobre las colecciones. Entonces, todas esas operaciones que había sobre listas se generalizan a operaciones sobre cualquier tipo de colección. Otro tipo especial de secuencias son los rangos. ¿Sí? Un rango representa una secuencia de enteros espaciados uniformemente. Entonces, para crear rangos, existen el operador to, que es inclusivo, el operador until, que es exclusivo, y el operador by, para determinar el paso en que se crean. Por ejemplo, usted dice R sea un rango, entonces dice 1 to 5, 1 to 5, perdón. Entonces le da el rango de los enteros del 1 al 5. Como no puso el by, entonces será de 1 en 1, por defecto. Usted puede escribir 1 until 5. Entonces, la diferencia entre el uno y el otro es que el rango de arriba incluye el 5 y el rango de abajo no lo incluye. El to incluye el 5, el último límite, el until no incluye el último límite. Esa es la única diferencia. Si le digo by 3, entonces él lo que va a hacer es crear del 1 al 10 por 3, o sea, el 1, el 4, el 7 y el 10. No cabe más. Si se hubiera pasado, era hasta el último que hubiera cabido. ¿Sí? Porque decía tú, 1 tú 10. Y 6 tú 1 by menos 2 quiere decir que empieza por el 6 y se va restando de a 2, 4, 2, etc. Entonces, eso es lo que va devolviendo esos rangos, o sea, es natural, ¿cierto? Creo que en Python hay rangos también. ¿Sí o no? Muchachos, ¿en Python hay rangos o no? No los han usado nunca. Bueno, en Python hay rangos también. Los rangos se representan internamente como un objeto que tiene tres campos: la cota inferior, la cota superior y el paso. Bien, entonces los rangos, juguemos un poquito con los rangos. Juguemos un poquito con los rangos aquí primero. Entonces, usted dice en escala, quiero el rango de 1 a 10. Dice 1 a 10 y le crea el rango de 1 a 10. Incluye el 10. Si le dice que quiere de 1 a 10, pero de a 3, entonces le dice esto, ¿cierto? Pero usted como que no ve los números explícitamente allí, pero están el 1, el 4, el 7 y el 10. Cuando cuando lo usamos aquí, no sé. mm, Entonces está, pero no dice, ¿cierto? No dice explícitamente cuáles son, pero eso es lo que él tiene. Bien. Y el otro tipo de secuencias son los arreglos y cadenas. Los arreglos y cadenas son secuencias de caracteres. Entonces, soportan operaciones que secuencia, y las mismas operaciones que secuencia, y pueden ser convertidos implícitamente a secuencias cuando sean necesarios. Ahora, arreglos y cadenas no son subclases de sec porque provienen de Java. Entonces, este usa las implementaciones de cadenas y arreglos de Java. Entonces, no son subclases, no son clases de escala realmente, pero soportan las mismas operaciones que las secuencias. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decir XS es un arreglo de enteros y decir arreglo 1, 2, 3. Y entonces él creó un arreglo de enteros. O puedo decirle a esa secuencia, hágale un map
Vamos haciendo esto mismo aquí. Copiar esto puede que me quede mal. Vale, XS array de enteros. Eso. Entonces creo un arreglo de 3 y a ese arreglo, como es una secuencia, lo puedo tratar como una secuencia. Puedo decirle, hágale un map con la función que coge a X y lo lleva a X por X. Entonces le va al cuadrado los elementos del arreglo y vuelve otro arreglo. O sea, lo puedo tratar como trato las listas, ¿cierto? O sea, con esas mismas funciones que tenía para listas, las tengo para arreglos, las tengo para cualquier secuencia. Eh, lo mismo pasa con las cadenas de caracteres, porque las cadenas de caracteres son realmente miradas como secuencias de caracteres. Entonces puedo hacerle cosas a las cadenas de caracteres, filtrarlas, puedo hacer todo lo que quiera, puedo verlo como una cadena de caracteres, como una secuencia de caracteres. Y entonces puedo hacerle map, puedo hacer lo que quiera a los caracteres. ¿Listo? O sea que todas estas elementos son secuencias, como son secuencias, son colecciones y son vistos como colecciones. Operaciones típicas sobre secuencias. Entonces está este predicado exist y este es un P, que es un predicado, que entonces, dada una secuencia, da true si hay un elemento de la secuencia que cumple el predicado y falso si no. O sea, mira si hay un elemento en el arreglo o en la lista o en la cadena que cumple el predicado o en la secuencia. For all, mira si todos los elementos de X y S cumplen con el predicado. Zip, cuando hago zip entre X, S y S no es comprimir, lo que hace es coge la lista X, la secuencia XS y la secuencia YS y devuelve una secuencia de parejas de elementos de los de aquí con los de aquí, en la misma posición. Entonces son dos secuencias, coge el primero de la secuencia 1 con el primero de la secuencia 2 y hace una pareja y lo pone de primero en la secuencia de resultados. Coge el segundo y el segundo hace una pareja y lo pone de segundo y así sucesivamente. O sea, coge dos secuencias de la misma longitud y devuelve una secuencia de parejas de elementos, cada uno en su posición. Ese es el zip. El on-zip, entonces, supone que XS es una secuencia de parejas y devuelve una pareja con dos secuencias, la lista de los primeros y la lista de los segundos. O sea, es como la inversa del zip. Flat map devuelve la secuencia resultante de aplicar F a cada elemento de la secuencia, XS. Devuelve una secuencia resultante de aplicar F a cada elemento de XS. Ahorita vamos a ver por qué el flat y qué pasa cuando uso map y no uso flat map, o cuándo usar flat map y cuándo usar map. Sum devuelve la suma de todos los elementos de la secuencia. Prot devuelve el producto. Si la secuencia es numérica, ¿no? Si la secuencia no es numérica, no se puede aplicar. Max devuelve el máximo de todos los de la secuencia si la secuencia tiene asociado un ordenamiento. No tiene que ser numérica, pueden ser cadenas de caracteres, siempre y cuando estén ordenadas. Min devuelve el mínimo de todos los elementos de una secuencia de elementos que tenga asociado un ordenamiento. O sea, tenemos muchas funciones de alto orden para trabajar con las secuencias. Y eso me da una expresividad a la hora de programar. Entonces vamos a empezar con los ejemplos. Digamos que queremos listar todas las parejas de números enteros, tal que X está entre 1 y M y Y está entre 1 y N. Entonces, simplemente hacemos algo como esto. 1 to 3. Bueno, yo voy a hacerlo. Aquí tengo las dos versiones. Tengo las dos versiones. Vamos a hacerlo así. Quiero, digamos que yo quiero todas las, cojo el rango,
el rango de 1 a 3, ¿cierto? Y a ese rango le hago map, o sea, le aplico esta función, que coge cada elemento del rango y lo vuelve un rango y lo aplica así, lo vuelve y le devuelve, coger el rango de 1 a 4 y aplicarle map, o sea, lo que es hacer todas las parejas X, Y. O sea, si X era el del rango el 1, entonces él va a ser el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3 y el 1, 4. O sea, lo que devuelve este map, 1 tu 4 map Y, X, Y, es devolver todas las parejas de la forma X, Y, donde Y es un número entre 1 y 4. Y X era el que venía de aquí. Entonces, cuando hago eso, ¿qué me va a devolver eso? Fíjense, me devuelve, me hace las parejitas 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Estas las hizo con el primer map en que X era 1 y le aplicó esta función. Y si a 1 le aplico esta función, me devuelve este vector, esta secuencia. Luego coge el 2 del segundo y le aplica esa función y devuelve esto. Coge el 3 de este y le aplica esto y devuelve esto. Y entonces esto me devolvió la lista, o la lista no, la secuencia con esos 3 elementos. El de aplicarle a 1, aplicarle a 2 y aplicarle a 3 esta función. Pero como se dan cuenta, me volvió una secuencia de secuencias. Y yo quería era todas las parejas estas, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 3, 4, pero quería las parejitas, no las quería partidas en secuencias. Entonces, si en lugar de eso, yo le escribo flat map y no map, flat map y no map, ah, no, el problema fue que escribí flat map, ahora sí, sí. No, el pegado no creo que importa es esto, pero no importa, ya está. Entonces, él hace pero fíjense, aquí puse flat map y aquí puse map. ¿Sí? ¿Qué hace el flat map? El flat map lo que hace es aplanar. A flat es aplanar. La vez pasada vimos la función aplanar. Lo que hace es quitarse estos, o sea, como esto y esto y esto son listas de listas. Entonces las ponen sin que sean listas, ponen solo los elementos sin las listas o sin las secuencias. Y entonces, ¿qué elementos había ahí? El 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, devuelve la lista, pero plana, o la secuencia plana, no la secuencia con secuencias. Eso es lo que hace aplanar. Entonces, eso es lo que hace el flat map. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto este flat map en las dos? O sea, si aquí también hago flat map, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada? Otra vez escriban. Type mismatch. ¿Dónde encontró el mismatch? Bueno, yo creo que el problema fue que no encontró nada que aplanar. Venga, le hacemos a esto.
Y si yo le hiciera lo mismo, entonces el flat map parece que está esperando, pues, eso fue lo que sucedió, que lo que hay aquí adentro son enteros, entonces no hay nada que aplanar, y él está esperando cosas para aplanar. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió aquí también, que estaba esperando cosas para aplanar y no encontró nada para aplanar. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? O sea que el flat map tiene sentido si tengo una, él está esperando, él está esperando que por dentro haya colecciones y por dentro solo haya números, entonces él dijo no le puedo aplicar flat map a eso. O sea, no puedo aplanar lo que no es aplanable porque no son colecciones. Eso fue lo que pasó. Entonces aquí dijo que eran parejas y aquí dijo que eran enteros, porque eran listas de parejas o listas de enteros, pero no eran listas de parejas o listas de listas de enteros. Hagámosle el último de estos de la siguiente manera ah, para que quede claro, pero pongamos que es la lista que tiene un solo elemento, que es la lista que tiene uno, dos. Aquí va a fallar es no, aquí también va a fallar, pero va a fallar es por culpa de que la función no está bien aplicada. ¿Sí? Esta función es sobre enteros y se la está aplicando a una lista. El tiro es flat map, o sea, esto, aplicarle map a esto me va a dar una lista de listas. Luego tiene sentido hacerle flat map, porque hace el map y luego las aplana. Pero aplicarle map a esto no tiene, aplicarle, bueno, hagamos más bien esto. Pongamos que dado un elemento, devuelve el mismo elemento. Voy a poner aquí que la función, ah, que la función que va a aplicar es la función identidad. O sea, que coge una lista, la vuelve una lista y luego la plana. Vamos a ver si eso funciona. O sea, la función identidad. Y la plana. En lugar de la lista listo, 1, 2, 3, devolvió la lista 1, 2, 3. Entonces le aplicó esto, le dio lo mismo y luego la aplanó y le dio el resultado solo una lista. O sea, el flat map se aplica eh, sobre secuencias de secuencias. Si no son secuencias de secuencias, pues no se puede aplicar porque no tiene nada que aplanar. ¿Listo? Digamos que ese es el flat map. Pero es como un map. Es como un map, solo que se usa cuando hay que aplanar. Bien. Eso con respecto a los vectores y ejemplos y esas cosas. Aquí hay otros ejemplos, ¿cierto? Aquí hay otros ejemplos. Calcular el producto escalar de dos vectores. Calcular el producto escalar de dos vectores. Eh, entonces, miren, si uno le dicen ahí el producto escalar de dos vectores. Entonces, una manera fácil de hacerlo sería decirle, vea, coja el vector 1 y el vector 2 y hágale zip. Entonces me devuelve las parejitas de los vectores en su posición. El vector 1, el primero del vector 1 con el primero del vector 2, el segundo del vector 1 con el segundo del vector 2 y así sucesivamente. Luego a eso le aplico un map que dice a cada parejita multiplique el primero por el segundo. Y eso me da una lista. Y luego a esa lista sume todos sus elementos. Eso me da el producto escalar de esos dos vectores.
y todo lo escribí en una sola línea. No tuve que hacer while i menor o igual que no sé qué, while j menor o igual que no sé qué, recorra los dos vectores, no sé qué vaya multiplicando, lleva un acumulador y todo eso. Todo eso se hace en una sola línea. La misma la podíamos hacer diciendo que la función, fíjense que aquí hay un case. Dice, cuando encuentre una pareja, multiplique los dos elementos, en lugar de decir, coja lo que venga y coja el primero de la pareja y multiplíquelo por el segundo de la pareja, dice, si lo que viene es una pareja, multiplique el primero por el segundo, con un case. Las dos son la misma versión de producto escalar. Aquí se llama producto escalar 1, producto escalar 2. Fíjense lo bonito que es escribir así de condensado los códigos. Sus programas no salen de n líneas, sino de 10%, 20% de líneas, porque uno escribe muy rápido todas esas cosas que iteran y todo eso, muy condensado. Eso sí, hay que saberlo leer. Si uno no lo sabe leer, dice, yo no sé por qué es que esto funciona. Por eso es que es importante la semántica de todas estas cosas. Vamos a hacer un ejercicio, que es este. Un número se sabe que es primo solo si es divisible por 1 y por n. Y es compuesto si no es primo. Entonces vamos a escribir un test de primabilidad. Un test de primabilidad quiere decir algo que me determine, no va a ser eficiente, pero va a ser conciso, o sea, con expresividad. Es primo un número. ¿Qué podría escribir yo aquí para decir que un número es primo con rangos? ¿Cuándo es primo un número? ¿Qué tendría que hacer yo para describir que un número es primo? Un número es primo si no es divisible por nadie, ¿cierto? Por ninguno de sus... Pues, es primo si solo es divisible por él mismo y por el, por el 1, por el mismo por el 1. Entonces, tratemos de escribir, o sea, si yo voy a tratar de escribir lo que hay aquí, pero voy a escribir aquí arriba para que salga más grande. Tengo el número n. Entonces, ¿quiénes pueden ser sus divisores? No, no, pero ¿cuáles más pueden ser divisores? De un número n. De 10, ¿quiénes pueden ser los divisores? No quiénes son, sino quiénes podrían ser. Pero los números menores que n. El 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Cierto? Quiero saber si es primo. Luego no me interesa si el 1, porque el 1 los divide a todos. Y no me interesa él, si es 10, porque el 10 se divide a sí mismo. Entonces yo podría empezar por hacer un rango de 2 until n. Y en ese rango que hay, los números que podrían dividir a n. ¿Cierto? Es un rango. ¿Qué quiero yo hacer con ese rango? Aplicarle una función más. Quiero ver si 2 divide a n, 3 divide. Podría a ese rango, que es una secuencia, averiguar si alguien divide, si alguno de esos divide a n o no. Entonces podría coger a cada número de ese rango y mirar si, si ese número x divide a n, o sea, si n módulo x es igual a 0. ¿Qué me devolvería eso? ¿Qué me devolvería eso? Cojo el rango, los números de 2 a n menos 1, porque es until n, a n menos 1. Y hago un map de cada uno de esos con n. Con n div x igual, como un residuo de n dividido por x igual a 0. N, si el residuo de x dividido de n dividido por x es 0, quiere decir que x divide a n. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me da esto? Es un booleano. Pues eso me da true o me da false. Entonces, si el 2 divide a n, me da true. Si el 2 no lo divide, me da false. Pero luego hace lo mismo con el 3. Luego hace lo mismo con el 4, con el 5, hasta con el n-1. Entonces me da una lista o una secuencia de qué? De booleanos que dice true o false. ¿Cuándo diría yo que el número es primo? Si todos los booleanos dieron false. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué más podría hacer con esta cosa? Podría, por ejemplo,
aplicarle podría hacerle un for left, o sea, hacer la conjunción de todos. Y si alguno dio, necesito que todos hayan dado falso, ¿cierto? Entonces debería ser el O de todos. Entonces, si alguno dio true, ese O da true. Pero si todos dio un falso, ese O da falso. Entonces podría hacerle un for left con, eh, con qué acumulado, false. False es el neutro del for. ¿Y con qué operador? Con el operador O. Listo. Entonces ahí voy. Genero todo el rango de 2 a n, que son los posibles divisores de n. Le hago un map y genero entonces la lista del true o false, de true false, de si esos números dividen a n. Y yo sé que si alguno divide a n, quiere decir que el número no es primo. Y si ninguno divide a n, quiere decir que el número es primo. Entonces, preguntándome si es primo, entonces voy a hacer un for left, voy a hacer el O de todos, como el neutro del O es false, false. Si eso me da false, eso quiere decir que el número es primo. Y si eso no me da false, quiere decir que el número no es primo. Entonces, cojo eso, cojo eso, cojo eso, y digo, eso debe ser igual a false. Y si eso es igual a false, el número n es primo y si no, no. ¿Cómo la ven? Precioso, ¿sí o no? En una línea escribí un número, una función que me dice si el número n es primo o no. ¿Sale más fácil con un for? Detrás de todo eso hay un for. ¿Cómo hace un for? For i igual, entonces va acumulando en x sub i, o va haciendo i, asígnele. ¿Ah? No sé, de entender no sé. Más largo va a ser. Entonces, miremoslo corriendo. No sé si el que tengo allí es igual o es idéntico o es parecido. ¿En cuál estamos? Aquí. Aquí. Entonces, es primo. Cojo, mira, está más fácil todavía. Cojo todos del 2 al n y aplico el for all, que ese es un for all que dijimos que había para todos. Un predicado. Que miraba si todos cumplen que eh, n módulo del numerito eh, no da cero. O sea, si ninguno lo divide. O sea, digo que dice, todos los números entre 2 y n no dividen al número. Es la misma, solamente que escrita más cortica porque usé un for all que había ahí. Y ya, y ahí puedo saber si son primos o no son primos los números. ¿Qué tal esta función es primo? ¿Dónde está el espinox? Es primo. El 22 es primo, no, el 23 sí, el 2341 sí, el 2343 no. Si quieren decir un número, miramos si es primo. ¿Qué número les gusta? 12.361. 1 y 2, 6, 3, 6. Puede ser, no sé. No, no es primo. Pero no me dice por qué no, me dice simplemente que no, o sea, que encontró algún divisor. ¿Sí? Bueno, es compuesto. Entonces, es compuesto es el contrario de es primo, ¿cierto? Entonces, simplemente es el mismo, pero con existe uno que lo divide. ¿Sí? Pero nótese que él me dice si sí o si no, pero no me dice quién es el que lo divide. Porque, no, porque el objetivo no era decir quién los dividía, ¿cierto? De pronto pueden pensar ustedes como tarea, piensen en uno que se llame
divisores de n, que dado un n me diga cuáles números lo dividen. Haga la colección de los que lo dividen. Vamos a ver. Yo le entrego n y usted me devuelve todos los divisores de n. Y hacen lo hacen con una cosa de estas. Generan el rango, miran quién los divide y acumulan en una lista los divisores. O sea, filtran, por ejemplo, cogen todos y los filtran por los que los dividen. Divisores de n. Devuelve una lista de enteros, ¿cierto? Porque es una lista de divisores. O no una lista. Voy a poner aquí, voy a dejar que me calcule. Quiero que me vuelva una secuencia de eso. No le voy a decir si es lista o qué, me vuelve una secuencia. Entonces no le voy a decir todavía el tipo. Entonces lo calcule. Y divisores, ¿qué va a hacer? Va a coger el rango ese de 2, este de 2 a n, 2 until n, que son los posibles divisores, ¿cierto? Y lo va a filtrar, ¿cierto? Hay filtros, no hay filtros. Y en el filtro, ¿qué tiene que poner? Tiene que poner a quién filtra. Entonces filtro a los que lo dividan, o sea, eh, filtro, o sea, el filtro es una función que recibe uno de esos, el filtro es una función que recibe uno de esos números y devuelve true o false si pasa algo. Entonces, ¿qué devuelve? Devuelve, entonces miro si x divide a n, eso es así, n igual a 0. Si es igual a 0, quiere decir que x divide a n, o sea que da true. ¿Listo? Lo tengo que filtrar por eso. ¿Qué me dice aquí? ¿Listo? ¿Sí o no? Pareciera. Divisores de, ¿cuál dijimos? 12.361. Quiero saber. Ave María. A ver, ¿por qué fue que me dijo que no era primo? 47 y 263. ¿Cómo la vieron? Estoy improvisando aquí, ¿no? Ese no estaba puesto. Son los divisores. En una línea. No tocó armar un for y guardando en una lista y luego, bueno, no tocó hacer eso. Eso ya lo hace la máquina allá atrás. Lo que tengo que es expresarle, declararle qué es lo que yo quiero y ella me calcula eso. Eso es lo que llaman programación declarativa. Y eso es, y así debería ser el mundo declarativo. Yo le digo a la máquina, quiero que me haga esto y la máquina lo hace. No ponerme a decirle, mira, es que el bit número 1 significa, no, yo no quiero eso. Yo quiero algo más de alto nivel. Poder decir a la máquina, esto es lo que yo quiero hacer y ella lo hace. Entonces aquí estoy declarando qué significa ser divisor. Un número es divisor si pasa, qué significa y declarando qué significa ser divisor, entonces hago en una colección los divisores y se acabó. Volvamos aquí. Entonces, estamos en este ejercicio que derivó en todo eso. Paremos aquí un segundo.